Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy no sé si lo voy a titular Picasso el viaje o Picasso intempestivo. Mirad, ahora mismo tenemos una lluvia de noticias de, yo que sé, una exposición en Buenos Aires sobre Picasso. Ahora mismo otra exposición en la Plaza de Toros, que 16 artistas han intervenido en la Plaza de Toros. Y es una preciosidad lo que han hecho. No necesariamente artistas conocidos, pero sí con una obra muy bonita. Es todo, estamos en el año Picasso y bueno, Picasso, este año habrá uno o dos congresos también. Y hay voces, me hace mucha gracia porque las opiniones, hay de todo, como en la viña del Señor, ¿no? Y hay una opinión, siempre más por parte de los hombres que de las mujeres, ¿no? Que dice que bueno, que Picasso no lo podemos, en fin, todas las opiniones, creo que cada vez que doy una opinión estoy de acuerdo con ella, aunque sea antitética con la anterior. Que no lo podemos sacar de su contexto, que es un señor que nace en 1880, por ahí. Me parece que muere con 93 años, muere en el 73, hace 50 años de su muerte. Y él nace en Málaga, pero que no se debe sacar a Picasso de su contexto, refiriéndose a que las mujeres estamos ahora muy lenguaraces. Bueno, sí y no. Obviamente, no se debe de saber, claro, despierta muchísimo morbo que fuera un maltratador, pero mm, eso no quita que su obra nos enseñara a mirar de otra manera, ¿no? Porque algunas veces hay que tener cuidado con las críticas y con el morbo, porque los árboles nos dejan ver el bosque, una frase que siempre digo, pero es cierta. Pero indudablemente ese individuo, la historia se reescribe, o sea, la opinión que tienen las chicas de hoy de una persona como esa es para, vamos, es para dispararlo, porque obviamente se relacionó con una María Teresa Walter que tenía 17 años, que era menor de edad, y la dejó embarazada, o sea, hay cosas, no es cuestión de, ¿cómo diría yo?, de decencia, o quizás sí, es que es cuestión de moral y de ética aplicada, no sé, que estuvo con él, salvo la que conté ayer, François Gillot, se acabaron suicidando, muchísimos suicidios por todos los sitios. Algo tiene el agua cuando la bendice, lo cual no quiere decir que este señor pues nos resulte interesante como artista, pero como ser humano dejaba mucho que desear, o es que no sé, o es que yo qué sé, daba la impresión como que, mira mi gato, que las consumía y las tiraba, algo así. Él decía una frase que me parece terrible, que decía que las mujeres se dividen en princesas y ¿cómo se llama? La alfombra estas que hay en la entrada de la casa. Bueno, pues eso. Si eso no es machista, no sé cómo se llama, felpudo. En diosas y felpudos nos dividimos las mujeres. Yo no sé, me parece que sería de la segunda. Pero bueno, obviamente tampoco podemos criticarlo tanto porque cuando nos relacionamos con alguien, si uno no quiere, dos no. Mm, quiero deciros que el problema es que este señor fue devastador para las mujeres, fue devastador. Bueno, voy a ver si os cuento un poco todo lo que fue su vida. Vivió con muchísima intensidad y la verdad es que él era, yo creo que más un maltratador psicológico. Le gustaba chinchar a la gente y a los amigos también. Le gustaba enfrentarlos, le gustaba. Era un puncha, como se digo en el catalán, los valencianos también lo dicen puncha, era un puncha, siempre. Pero, en fin, desde... Vamos a ver si reflexionamos un poquito. Estoy leyendo diferentes artículos, uno de ellos muy interesante en el que habla de que las mujeres de Picasso no fueron solamente las mujeres de Picasso como una cosa, sino gente muy interesante que le aportaron muchísimo, desde Fernand Lagarde, que fue la primera, creo, una escritora maravillosa, increíble, una persona muy inteligente, yo que sé, Dora Maar, la Koklova, la que se casó con ella, que era una bailarina de los ballets rusos, que era excepcional también, que era aristocrática, entonces lo promocionó. A todas le sacó algo, yo no sé qué habilidad tiene, bueno, todas las personas que crecen parece que son así, que le chupa la savia al que tienen al lado. Bueno, desde los estudios de La Coruña al nombramiento como director del Museo del Prado en plena guerra civil, o el ingreso en el Partido Comunista, que después se enfadaron muchísimo con él porque hizo
me parece que fue un retrato de Stalin donde salió un poco mal parado. Tened en cuenta que la Revolución Rusa, todo el universo se congratuló de que por fin se rebelaran contra esa tiranía de dictadores que eran los zares, porque era una sociedad medieval. O sea, podías hacer lo que quisieras con tus criados, podías matarlos si quisieras. Los pobres, con el frío que hace allí, dormían en los pasillos, dormían en el suelo, porcillos. Y entonces, en menos de 30 años se hizo una potencia, o sea, pasó del medievo a ser una potencia. Obviamente, Trotsky era una cosa, Lenin era otra cosa, después tuvieron unas luchas civiles tremendas, pero claro, cuando llegamos a Stalin, y encima de eso, con pues la verdad, dejó que desear. Y entonces ya la euforia de la Unión Soviética, obviamente Stalin aplicó mano dura, pero el precio que tuvo, yo qué sé, los gulag y todo este tipo de cosas, hizo que mucha gente, como pasó en Cuba, se desilusionara de todo el proceso, de todo el proceso revolucionario, porque estaba mostrando otra cara ante el universo. O sea, Cuba fue maravilloso, pero si quieres salvar a tu país, cuando repongas tal, pues incorpora una democracia, como pasó aquí en España. También salvan al país, pero lo tienen una barbaridad de años de dictadura. Pues si salvas al país, tú quieres lo mejor para alguien o algo, provoca una democracia. Bueno, pero en fin, no vamos a entrar ahí. El caso que Picasso, siendo comunista, era íntimo amigo de Alberti, etcétera, de Luis Miguel Dominguín, tenía una serie de amigos. Pues con el paso de los años, pues se le fue cayendo un poco el cascarón. Seguía siendo ideológicamente de ayudar a los demás, etcétera, ideológicamente nada más. Pero bueno, cuando está en plena fama, su ingreso en el Partido Comunista de Estados Unidos, pues como que no gustó. Son los hitos, estos son los hitos que recorren la vida la vida y la obra del artista. Él nace en Málaga, como he dicho, el 25 de octubre de 1881 y fallece el 8 de abril de 1873 en su casa de Notre Dame de Vie. Él se fue al sur porque tenía un clima más benigno para poder trabajar. Está a la Provence, yo creo. Está considerado como el paradigma del arte moderno. Realmente es un poco que nos enseña a mirar. Hay ahora mismo una pugna entre Marcel Duchamp, bueno, yo creo que la ha habido siempre, que es el conceptual, y Picasso, porque realmente son los vanguardistas natos. Aunque Picasso, si os fijáis, realmente todos los ismos que dicen los de historia del arte, pues él no estaba en ninguno. Francamente, lo que pasa es que hace una especie de pupurri su discurso entre las máscaras africanas, el Greco, yo que sé, Matisse, Cézanne, montones de gente, tiene una serie de influencias. Porque si veis, por ejemplo, el Guernica, se pueden ver, yo que sé, el Grunewald, yo que sé, se pueden hacer muchísimas lecturas ahí, muchísimas, ¿no? Y tiene una serie de influencias, pero él, quitando que me parece que expuso alguna vez con los surrealistas, con Breton, pero él como que en todos esos clubes no estaba. Entonces, pues, todo lo contrario, él, digamos, va a tener una serie de metamorfosis, una serie de trayectorias, de la cual va a ser una época azul, la época rosa, el cubismo, etcétera, etcétera. Y se va a estar moviendo por diferentes etapas. A mí me gusta, como os he dicho montones de veces, hasta el año 36, 37, por ahí, ya no me gusta más. Ya lo que hace después me parece ya que es un churro, de mucho cuidado. Pero os voy a decir una cosa, es el artista más robado, el artista más falsificado, el artista que está presente en todos los museos del mundo. En fin, es un artista grande. Otra cosa es que hizo 11.000 pinturas, yo no sé cuantísimas cerámicas. Tiene muchísimas épocas, una época mejor que otra, porque hay una época que mira el clasicismo de Roma y Grecia. En fin, tiene una especie ahí de cajón desastre donde une lo español, lo extranjero, en fin, muy interesante. Y sobre todo para mí las máscaras africanas, sobre el cubismo, la señorita de Aviñón, etcétera. Pero bueno, tiene diferentes etapas muy bonitas y sobre todo cuando empieza me gusta muchísimo. Me gusta también mucho la suite Volant, que es de los años 30, la dibujé entera. En fin, voy a ver si os cuento un poquito lo que son los hitos de este señor a lo largo de su vida. Bueno, realmente su relato, su discurso, circula entre diferentes poéticas y tradiciones distintas. Aquí nos vamos a engañar, pero mejor, porque
él también es el prototipo de, que eso nos fastidia mucho cuando yo estaba trabajando, que me dijeran, ¡ay, siempre hacen lo mismo! Pero bueno, ¿qué es lo que hay que estar? El prototipo este del romántico que hay que estar continuamente mutando para hacer productos nuevos, como pueden ser los diseñadores o los creadores y tal. No, no sé dónde estoy. El arte siempre es exploración. Yo qué sé, si me repito, pues no, mire, se hacen serias. Bueno, él era el hijo mayor de José Ruiz Blasco y profesor de pintura de la Escuela de Bellas Artes de Málaga. Su padre era muy aficionado a los toros y tenía palomas en casa. Y dice él que no sabe por qué las palomas son símbolo de la paz, que son más peleantonas. Y es verdad que son peleantonas. Bueno, el padre era también conservador del Museo Municipal. Y bueno, ella era María Picasso. Me parece que el hermano del padre era médico también y había otro que era militar con mucho prestigio. Ella, María Picasso, el abuelo era genovés, creo. Picasso López era de origen italiano. Con 10 años su familia se traslada a La Coruña. A nadie le gustaba La Coruña. Picasso dice que le encantaba, porque cuando se pone a hacer cosas, a pintar desde chiquitito dibujaba. Dice que la clase era muy travieso y siempre lo castigaban. Y lo metían en una habitación cuando era pequeño en el colegio, en una habitación blanca que era como una especie de celda y entonces se sentaba allí y dibujaba. Y dibujaba las paredes, dibujaba todo lo que pillaba cuando era pequeño. Porque dice que era muy desobediente. Bueno, en La Coruña dice que al padre no le gustaba, pero no, porque La Coruña es preciosa. Porque pues llueve mucho para un andaluz del mediodía, que somos aquí los del sur, y el padre era muy aficionado a los toros, en fin. El padre, de todas formas, está como todo buen funcionario pidiendo plaza en diferentes sitios para ir mejorando. Bueno, su padre se integra como docente en la Escuela de Bellas Artes de La Coruña. En 1895, la familia, La Coruña se come de maravilla también, la familia se instala en Barcelona, donde fija su residencia definitiva. Él va a estar allí, es Quatre Gats, que ahora, me llama la atención que leo biografía y dice el pintor catalán. Yo digo, pero soy de Málaga. Bueno, tras un paso fugaz por Madrid, no le gustó nada en 1897 para estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Bueno, pues se larga y abandona. Estoy contando un poco lo que es así, a grosso modo, su vida. Durante su estancia en Barcelona, frecuenta el Café des Quatre Gats, que, como os he dicho, es el lugar de encuentro de los artistas y escritores con los que entabla amistad y que son retratados por Picasso. Mira, se ha dicho mucho sobre Barcelona y Picasso, que no se cuelguen medallas, porque Barcelona tenía muchísima fascinación con el modernismo, pero se quedó ahí, su burguesía se quedó ahí, ya no se movió. Entonces, todos estos chicos que estaban en Barcelona, que no eran de Barcelona, la opción que querían era trabajar en su país, pero sin salir de su país. Pero Barcelona no le ofreció nada y tuvieron que irse a París. Es así, porque Barcelona, yo qué sé, la vanguardia y todo eso, la burguesía le parecía un horror. Bueno, él se va a París a casa de un amigo en 1901 y regresa a Madrid, donde funda y dirige una revista de arte que se llama Arte Joven. Y antes de volver a Barcelona en 1903, él va a estar yendo y viniendo, ¿eh? Y él inicia su propia producción. Él desde un inicio le pagan bien, ¿eh? Lo que pasa es que él va a tener diferentes giros, como por ejemplo el cubismo y tal, que a sus compradores no les gustaba nada. Y ahí tiene un parón de gente que le compra, pero va a ser Gertrude Stein la que le compre cuando está en época cubista. Claro, el cubismo no le gustaba a la gente. Bueno, él tiene una producción de obra antes de instalarse en París, en el barrio de Montmartre, que reúne a buena parte de la bohemia moderna. Buena parte, no, yo diría que a toda la bohemia moderna. Ellos y Múnich también. Bueno, entra en contacto con los mentores de la pintura moderna, uno muy famoso, Apollinaire, que se hace muy amigo suyo. Incluso lo acusan de que roba la Mona Lisa. Al año siguiente, se dice Apollinaire, y Apollinaire dice, ha sido Picasso. Bueno, ahí hay un lío que para qué. Al año siguiente conoce a Fernand Olivier. Es muy jovencito, no sé si tiene 21 años, sí. Ella va a morir pronto, no sé si muere de tuberculosis, él no la ayuda económicamente y ya ha ganado de dinero. Pero ella va a escribir varios libros de Fernand Olivier, que era una persona muy inteligente que hacía diario. Que Fernand Olivier, su pareja, hasta 1912, en estos primeros años parisinos, su pintura es muy figurativa, es muy expresionista. Él va a participar, porque su padre se lo aconseja, en las bienales que hay nacionales y se conservan unos cuadros preciosos en las bienales nacionales. Y
Nunca lleva a ganar ninguna, pero son muy bonitos. Bueno, en esta época, que al principio de estar en París, es una figuración expresionista. Tiene uno que es la comida frugal, que es de 1904, que es una de sus obras más representativas. Después está eh, unas que son muy famosas, que a mí me encantan, que son los Saltimbanqui, Arlequines, Vagabundos, en periodo de 1904-1906, que son lo que llaman el periodo rosa. Los Saltimbanqui de 1905 son una de las pinturas más célebres de esa época. Las figuras son como muy estilizadas, son muy lánguidas. Me parece que se ha suicidado un amigo suyo y él está lánguido también, está muy tristón. Hay ecos de pintura clásica, pintura primitiva. Bueno, él va a visitar los salones de París, famosísimos, que después se reproducirían en la posguerra por Eugène Dor, y los salones de otoño, donde destaca el baño turco 1859-1962, que es de Ingres, que se habla montones de veces de. Y está en el Museo del Louvre, donde descubre allí también el arte íbero, como nos robaron a dos manos, y otras muestras del arte, y a lo italiano, del arte primitivo, que supone nuevas, nuevos giras formales que hace y que empiezan ya a prefigurar lo que es el cubismo, lo que está por venir. Después está el autorretrato con paleta, que es de 1906, con retrato de Gertrude Stein. El retrato de Gertrude Stein, él lo había hecho y lo había hecho bonito, pero no le gustaba y lo borró entero y le dio otra cara, le dio así una cara bestiaza. Y ya empezamos ya ahí con el cubismo. A Gertrude Stein le encantó. Que está realizado ese mismo año, son obras destacadas antes de. Todo esto es antes de la señorita de Aviñón, que se carga con el cubismo, que se carga 500 años de perspectiva caballera. Y bueno, es como si realmente el cubismo es como si le pegase a la señorita de Aviñón un martillazo a un cristal, ¿no? Un espejo, y entonces tiene muchos puntos de fuga. No puedes, de una barrida no puedes leer el cuadro. La señorita de Aviñón son de 1907 y me parece que están en Nueva York, no sé si en el MoMA, que muchas veces lo que se ha criticado es que las prostitutas están en una habitación, o sea, en una sala que parece un quirófano de limpia y de perfecta. Bueno, marca su tránsito todas estas obras que os he dicho hacia el cubismo. Bueno, he nombrado director, nunca llega a trabajar de director en el Museo del Prado, eso lo hace. Ay, ¿cómo se llamaba este valenciano? Os he estado hablando estos días de él, eh, Josep Renau, que va a mandar las piezas después a Suiza y las va a salvar. En 1936, cuando se están trasladando sus fondos a Valencia, claro, porque se van de Madrid a Valencia para preservar, o sea, cambian la capital de la República. Hay cientos de estudios y bocetos y un examen detenido de las obras de Cézanne, Matisse, Ingres, que están en la génesis de lo que es la célebre pintura esta de la señorita de Aviñón. Bueno, emerge uno de los patrones de su producción, que es toda la historia del arte. Todas las perspectivas heredadas están a su disposición para crear apropiaciones, revisiones de la nueva obra. Bueno, voy a hacer un parón aquí. Mirad, Picasso tenía fama de plagiador. Entonces, cuando estaba en Montmartre, la gente que decía que viene Picasso y todo lo que esta gente que estaba pintando, cogía y lo escondía. No por nada, sino porque lo copiaba y lo mejoraba, pero lo copiaba. Entonces, le robaba a todo bicho viviente ideas. Entonces, ya como ya lo sabían, cuando venían, escondían los cuadros. Bueno. La incomprensión que suscita la señorita de Aviñón es por las transgresiones formales y la síntesis que establecen géneros de poética diversas, como os he dicho antes. Todo esto son relatos. Conforme vas trabajando, vas generando un discurso propio. Y al final es lo mismo cuando te hacen una exposición. El comisario lo que te hace es un relato, su relato, que todo parecido con la realidad muchas veces es mero parecido, es mera coincidencia, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque a fin de cuentas la historiografía se escribe así, incluso la historiografía del arte, o sea, aunque el pintor tuviera una intención, cuando te hacen una exposición, lo que estás es actualizando, viendo la sensibilidad del momento que la encarna el curador y te está generando con la trayectoria y cómo te llama la atención por determinada obra un relato totalmente distinto. Bueno, se apropia de otras tradiciones de la larga, bueno, de la historia del arte y lo que hace es promover dislocaciones de esa representación con el cubismo y su desarrollo analítico y ningún tipo de composición y motivo alguno que les era ajeno. Os he dicho muchas veces que cuando estamos en esta época se ha desarrollado
primero la fotografía y luego el cine. Todavía no está el cine sonoro, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ha liberado a la pintura y al arte en general de la funcionalidad. O sea, antes se hacía una pintura porque ha emergido la máquina de hacer fotos, etcétera. Primero se libera el dibujo y después se libera la pintura, que es lo que permite que a los artistas puedan pues experimentar hasta el límite. Y eso lo que hace es que se carga la pintura, se carga, no, agota la fórmula. Esa sería. Entonces, realmente, la fórmula de la pintura, la fórmula del dibujo y tal, de la escultura, está prácticamente agotada desde el principio del siglo. Por eso, ahora mismo, los soportes artísticos son la luz y la distribución espacial. Y eso hace que los arquitectos estén muy de moda. Y yo creo que lo saben. Bueno, sigamos con Picasso. En este tiempo inicia amistad con su pandilla, Matisse, Braque, Juan Gris, que frecuentan mucho su taller. Son muy queridos sus retratos cubistas, como muy queridos, pero no vende ni uno, ¿eh? Vollard, Udecar, Campbell, que era su amigo y luego fue su representante de 1910. Así como los papiers, ¿cómo es en francés? Papier collé o algo así, que es los collages. Bueno, en 1917 afronta nuevos retos con el diseño de la escenografía para el ballet ruso dirigido por Sergio Diaghilev, y ahí conoce a Olga Koklova, que es la que va a ser su esposa, es una de sus bailarinas. Él nunca hizo que ella dejara de bailar. Lo que pasa es que ella se lesionó. De todas formas, él era muy absorbente. Cuando conoció a una mujer no le gustaba, cuando François Gillot, la que os conté ayer, no le gustaba que siguiera pintando, estuvo sin pintar mientras que estuvo con él, etc. Y con Olga Koklova también la absorbió. Él era absorbente. Bueno, Olga Koklova será su nueva pareja con la que reside en Madrid y Barcelona. Después tiene Los bañistas en Biarritz, que es de 1918, que es una pintura sobresaliente. La pinta muchísimo algo que Koklova, ¿eh? De esta época. Bueno, de la relación con Olga nace su hijo Paulo, que luego lo maltrata y se suicida. Su hijo Paulo nace en 1921. Motiva una serie nueva de maternidades y motivos infantiles. A todos sus hijos los va a pintar muchísimo, unos más que otros, pero por casualidad. Bueno, en los 20 sus obras declinan en un neoclasicismo sui generis con un estilo colosal en la representación de las figuras. Están bañistas sentadas, secándose los pies, que es de 1921, dos mujeres corriendo en la playa. Su mujer, la rusa, en cuanto tuvo el hijo, dejó de tener interés para él. Él era muy particular. Mucho que digan que no miremos, que tal, era muy particular, era insufrible. Bueno, después está otra que es preciosa, que es La flauta de Pan, que es de 1923. Bueno, y Breton en el surrealismo y la pintura de la revista Revolución Surrealista 1925 destaca la apertura a un continente futuro que manifiesta en las obras de Picasso. Sí, la verdad que Breton era, o sea, el surrealismo fue la vanguardia que más duró hasta los años 40 y tanto. Y Breton, realmente el surrealismo surge primero en la literatura, yo creo que en la poesía, y luego pasa a la otra arte. Eso es muy habitual, ¿eh? Dice que las resonancias surrealistas que son reconocidas en Picasso. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, esa sintonía es efímera, como sucede en otras relacionadas con las vanguardias de moda. En relación con Brassai, él recoge en sus conversaciones con Picasso. Brassai yo creo que era un fotógrafo. Dice, para mí lo surreal jamás ha sido otra cosa que esta semejanza profunda más allá de la forma y los colores que adoptan las cosas. Bueno, la fascinación que provoca el arte primitivo, sí, en la época de las máscaras. Es también la época en que mandan las porcelanas de Japón, que lo mandan con grabados que han sido fallidos. Entonces el grabado en Japón se hace sobre papel de arroz de distinto gramaje. Entonces lo que hacen es que envuelven las porcelanas y las cerámicas, de que las porcelanas las mandan a Europa, bueno, y en Europa se quedan totalmente fascinados con los grabados japoneses, porque son una precisidad. Entonces, ellos nos influyen en nosotros, ellos que habían estado cerrados hasta que el coronel Perry les dice que sí o sí tienen que abrir, y nosotros los influimos a ellos, porque claro, ellos no usan tanto perspectiva como nosotros, utilizan una perspectiva aérea, pero sus figuras son más, hay unas tintas planas y sus figuras también más planas. Bueno, a Picasso le fascina el arte primitivo, que está asociado al interés de la otredad, de lo otro, que representan en especial las máscaras y otros objetos tribales. Los textiles también se transforman
en ensoñaciones plásticas. Él tuvo mucha influencia en los diseños de ropa. Bueno, hay un reflejo nato que es la serie escultórica Cabezas de Mujer, que va entre 1929 y 1931. En arte solemos hacer series, unas mejores que otras. Bueno, las mezclas formales son la obra de esos años que conforman su discurso. Él se hace del Partido Comunista en esta época, en 1944, lo que me parece que está ahora con François Gillot, lo que el enemista con Estados Unidos, que le da igual porque ahora mismo es un boom de Picasso que le compran en todos sitios. La fórmula, parece que a los artistas les dejan hacer más tonterías que al resto de la humanidad. Bueno, la fórmula escultórica y redondeada de sus figuras, como la Metamorfosis de 1928, la volumetría de las piezas, como la Dama Oferente de 1933, así como tiene como torsiones plásticas, como los Bañistas Alargada de 1931, hablan de mucha libertad compositiva de la que él se hace eco. Bueno, realmente impugna que haya un progreso historicista en el arte y, como él dice en una conversación con Marius Zaya en 1923, tengo que leer, las diferentes maneras que he utilizado en mi arte no deben de ser consideradas como una evolución, como una tendencia hacia un ideal desconocido. Bueno, la tendencia amorosa y erótica de Picasso tiene una dimensión tumultuosa. En 1927 conocí ¿cómo se llama? A María Teresa Walter, tiene 17 años, que además la esconde, y la deja embarazada. Poco después se convierte y no se divorcia tampoco, no se separa, porque la fortuna era muy tacaño y la fortuna que había hecho no quería dividirla. María Teresa Walter estaba totalmente enamorada, era una niña de 17 años, es su modelo y su amante. Al año siguiente tiene una hija, él simultanea varias relaciones con ella, que se llama Maya, que se ha muerto hace poco, que os he estado hablando de ella. Y estos hechos, me parece que a Maya le han robado piezas, un fontanero, alguien que le ha ayudado. Estos hechos conducen a la separación de Olga en 1935 y después está Dora Maar. Realmente no se llamaba Maar, es que me parece que el padre era... era no sé qué sitio de Yugoslavia, entonces eran judíos. Entonces, como hay una persecución tan grande en estos momentos de los judíos, Malkovich se les llamaba una cosa así, pues ella se inventa un apellido. Malkovich se llamaba. Es otra de sus amantes. Ella es una artista surrealista con muchísima querencia. Era una mujer con muchísimo talento. Con ella vive a partir de 1936. Estoy casado con la otra que tiene el niño, y con la Dora Maar, que es una fotógrafa excepcional. La desdeño un poco porque para él la fotografía era como un escalón inferior a las artes plásticas, a la pintura, el dibujo, etcétera. Con posterioridad, en 1943, conoce a la que estuve hablando ayer, que es François Gillot, que es su compañero con 21 años también, y él 61, 40 años más. Su compañero durante 10 años, y ella se va a ir a Estados Unidos porque en Francia no le permitían ni trabajar, ni exponer, ni nada. En Estados Unidos se vuelve a casar con un investigador de élite, como dije ayer, tiene una nena y le va estupendamente. O sea, ella va a la Tate, se vende por millones de dólares su obra, o sea, muy, muy apreciada. Pero así todo, ella tenía clavada la espina y ha sido ahora, en el 2021, cuando Francia ha expuesto y cuando Francia empieza a reconocerle el talento. Pues no sé, como 80 años después. Bueno, fruto de esta relación con François Gillot, como dije ayer, tiene a Claude y a Paloma. A Claude lo tiene en el 46 y a Paloma en 1949. A Paloma le puso Paloma porque fue a unas negociaciones de paz cuando la Segunda Guerra Mundial o algo así, y él hizo la famosa paloma, etc. Su padre pintaba muchas palomas, bueno, tenían un palomar en casa. Yo también tenía un palomar en casa. Pegaban unos picotazos y los pichones se los metían palomas de otros vecinos. En 1961 se casa con Jacqueline Roch, que se suicida también después. Entre 1933 y 1935 hay nuevas series dedicadas a la tauromaquia y Minotauro. Mi Suite Volant, que la adoro. La de Ludbart es serie de grabados de la Suite Volant, que estuvo entre 1930 y 1937. Me parece que lo compró Bankia, que ahora es CaixaBank. Son los dueños. ¿Cómo se llama? El fondo que tiene de cultura. Bueno, prolonga estos intereses donde resuenan mitos y alegorías. Él es el Minotauro, está con una mujer, ahí está el españolazo andaluz.
Esta es una alegoría de Eros y Sanas y la vida privada del artista y sobre todo el Minotauro, cuya primera representación hace 1928 deviene en emblema, como dice Campbell, el Minotauro de Picasso, que festeja, ama y se bate, es el propio Picasso, es que es el propio Picasso. Es así mismo a quien quiere mostrar, está dándole besos, ay, el Minotauro a una mujer, y ella así como muy lánguida. Quiere mostrar completamente desnudo en una comunión que él considera completa. Es que él fue muchísimo a los toros con su padre pequeñito. Es que en Andalucía, no sé, en otras partes de España, en Andalucía, tú podías entrar a los toros y si llevabas nene no te cobraban, incluso mayorcitos, ¿eh? Bueno, la guerra civil, si me veis rascarme la nariz porque estamos en primavera, estamos de polen hasta arriba. La guerra civil y el bombardeo de Guernica le impactan muchísimo. La joven república le encarga el Guernica, la realización del mural célebre, ¿no? Que más feo que el decirlo. La República Española le encarga esa obra, pero ya no entramos en que sea feo o bonito, sino que se ha convertido en un icono tal antibelicista. Es una obra para la Exposición Universal del Pabellón de Sartre en París. Y bueno, y Picasso lo hace con muchas ganas. Van a estar también Calder, los móviles de Calder, en fin. Fue una preciosidad porque se unieron ahí diferentes elementos, diferentes autores, desde los dos arquitectos hasta Picasso, hasta Calder, en fin. Entonces le impacta muchísimo lo que está pasando en nuestro país. Poco más de un mes tarda en completar esta pieza, aunque llega tarde, como siempre. Él era siempre de llegar tarde, cuya génesis y desarrollo lo hace Dora Maar, es la que está fotografiando cómo va evolucionando esa pieza. El Guernica, como os he dicho, condensa muchísimas referencias del yo qué sé, el juramento de los Horacios de David, el retablo de Sanheim, de Grunewald, la matanza de Kio, de Delacroix, los horrores de la guerra de Rubens, el 3 de mayo de Goya. Ahí hay churro y merina. Es normal porque nosotros absorbemos las imágenes, somos producto de nuestra época, ¿no? Yo, por ejemplo, nazco a finales de los 50, entonces soy producto del pop. He crecido con Tintín y con el cine. Bueno, pero él tenía su referencia, el Goya negro, etc. Lo relevante de esta pieza, junto a su carácter emblemático antibelicista, es porque nadie sabe lo que significa la interpretación que Picasso no quiso darle, pero me parece muy bien, porque tiene que explicar en su obra, cada uno que saque lo que le dé la gana, porque tiene que desvelarlo. Qué manía. En el neoyorquino MoMA está depositado entre 1940 y 1981. Él dice que cuando la República vuelva a España, entonces ese cuadro volverá a España. La República no ha vuelto, pero sí ha vuelto a la democracia. Con lo cual, el cuadro, en la época de Adolfo Suárez, volvió a España y fue un acontecimiento de muchísima alegría. Y se le hizo una caja, un Climal Box, de estos que llaman, bueno, de ingeniería, bueno, una cosa sofisticadísima, con lo fea que es. Bueno, antes de su traslado a España, bueno, después está Sueño Mentira de Franco, son un conjunto. Eso lo hizo antes del Guernica, es un aguafuerte, una serie de viñetas que hasta 1937 y todo el dinero que consigue es para la joven república, para los damnificados, la joven república, no sé si era para los niños, algo así. Son estampas en aguafuerte y a modo de aged prop, que representa también el pabellón de la República Española en París. Después, el 19 de septiembre de 1936, es nombrado, como os he dicho antes, director del Prado, que nunca llega a ejercer, cuando están trasladando los fondos más importantes a Valencia para preservarlo del avance franquista. No se fiaban ni un pelo. Y no se fiaban tampoco de la gente, que no necesariamente fuera ni la República ni de Franco, que arrasaran los museos por después conseguir venderlos en mercado negro. Se afilia al partido. Las meninas sufrieron una rotura, al cargarlas con prisa se rompieron. Se afilia en esta época al Partido Comunista Francés, como os he dicho, en 1944, lo cual es enemista con Estados Unidos, que, bueno, pero ya lo sabemos. Y, y bueno, pero tampoco los países centroeuropeos comunistas tampoco les gustaba Picasso. Tras una época de que hace muchísimos bodegones y Vanita se dedica a hacer cerámica durante su estancia en Vallauris, que es un pueblo que está en la costa bajo mediterránea, en la Provence también, en la segunda mitad de los años 40. En 1955 traslada su residencia a Cannes y Jacqueline inspira muchísimas obras de esta época. Yo qué sé, son relecturas, apropiaciones de los clásicos. Bueno, Jacqueline lo tenía totalmente, ¿cómo se dice?, aislado del exterior.
Por ejemplo, Luciano se contaba que iba con el torero que llama ella y con sus niños a visitarlo, que ya a Picasso le parecía un señor de 90 años, no le parecía ni guapo ni feo. Entonces Picasso, Lucía era muy mona, muy alta, muy guapita, muy espigada, muy moderna. Y entonces, pues el momento que Jacqueline vio que Picasso la miraba más de la cuenta, pues ya no la invitaron más. Y, y Picasso había sido, ¿cómo se dice?, padrino de bautizo del nene, de la nena, de la última que tuvieron, Lucía Buseo. O sea, quiero deciros que eran íntimos amigos y le había regalado pintura, etcétera. Bueno, pero de Jacqueline, que tenía, todo esto Jacqueline a lo mejor tenía 30 años y el otro tenía 90, no creáis que la cosa, pero como era tan sátiro, él en esta época, como os he dicho, se adueña del mundo clásico y bueno, en esta época tiene mucho guiño a Velázquez, a Manet, a De la Cruz también. Él tiene como unas constantes. Yo creo que el Greco lo tiene tatuado, que eso se ha visto ahora. Que lo han hecho en Suiza, en, ¿cómo se llama? En Berna, no, en Lucerna, no. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta ciudad. Basilea. Han hecho una exposición en el Kunstmuseum y justamente una exposición de la influencia del Greco en Picasso. Y hay obra que han prestado del Greco y obra de Picasso. Bueno, tiene más influencia, obviamente. Los avatares amorosos y su crisis se reflejan en su obra. La ruptura de Geneviève Lapoff, François Gillot, pero es que yo creo que eso a él le daba, como ir a aeróbic, le ponían el cuerpo marchoso. Al resto de la gente le dan infartos y se ponen malísimos. A él no, a él le molaba. Por otro lado, le gustaba el amor y el desamor, yo creo. Por otro lado, la desafección con el Partido Comunista crece a causa de un retrato que hace Stalin en 1953 y que no le gusta nada y que reprueban sus compañeros comunistas. Los temas de estudio, así como el pintor y la modelo, es un género suyo de tradición y ocupan buena parte de lo que son sus energías creativas. Tiene también a Brigitte Bardot, también la pinta. Justo se inicia esta serie con la instalación en la mansión de la Californie, cuyas dimensiones le permiten reunir muchas obras. Otra serie relevante, en aquella época ya era multimillonario, otra serie relevante, ha dejado multimillonario a todos sus sucesores, a todos sus hijos. Bueno, entre eso y los que se han suicidado, otra serie relevante de la dedicada al rastro de la Sabina en los años 60. Bueno, en las últimas pinturas toma temas de cabezas, arlequines, de nuevo, y mosqueteros, y algunos autorretratos donde se representa con los ojos así muy abiertos, muy pasmados, y que anhelan dar forma cultural, yo qué sé, al pasado, a la historia amorosa y a su extravío. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.